Vamos a realizar asientos contables desde cero. Para ello debemos conocer que un asiento contable es la anotación o el registro de las operaciones que realiza una entidad día tras día. Asimismo, cada asiento contable se realiza a través de dos anotaciones, el debe y el haber. Aquí tengo un modelo básicamente de un asiento contable donde está representado en forma de T y en la mano izquierda está la operación o las operaciones que van a ir registradas en el debe y en la mano derecha que va a ir en el haber. ¿Qué operaciones son? Por ejemplo, traigo estas 6. Cuando la empresa vende mercadería a sus clientes. Segundo, cuando recibe un préstamo del banco. Esta operación también tiene que reflejarse en la contabilidad a través de los asientos contables. Tercero, el pago de sueldo a sus trabajadores. Cuarto, la compra de mercaderías o bienes. Quinto, el pago de los impuestos, ya sea por ejemplo el IGB o la renta. Y sexto, el pago de los servicios públicos como luz, agua, internet, entre otros. Ahora sí, hagamos unos asientos contables sobre los siguientes casos. Primero, préstamo bancario. Una empresa recibe un préstamo del parte del banco BBVA por el valor de 10.000 soles. Entonces, graficamos nuestro asiento contable, debe y haber, y analicemos la primera anotación. Entra o ingresa dinero en la empresa producto del préstamo recibido. Por lo tanto, el primer registro va a ser el dinero por 10.000 soles que va a ingresar, que se consigna en la columna del debe. La segunda anotación o registro es la obligación que nace por el préstamo recibido del banco, que fue por 10.000 soles. Por lo tanto, se genera una deuda con el banco por el valor de 10.000 soles. Aquí nos damos cuenta que la columna del debe y la columna del haber, los importes deben cuadrar. Asimismo, debemos tener en consideración que todo el asiento contable está conformado por todo esto de acá, que marco de rojo, donde la cuenta contable va a ser el dinero y la deuda con el banco. Ahora bien, ¿qué es la cuenta contable? La cuenta contable va a ser el que refleje la naturaleza de la operación. Por ejemplo, está representado en un código y en un nombre. En este caso, la cuenta 10 representa el dinero. La cuenta 12 a la cobranza que tengo con clientes, a la cuenta 20 mercaderías, a la cuenta 33 inmueble, maquinaria y equipo, y así para las demás cuentas. En el plan contable peruano como mínimo se utiliza 5 códigos, pero yo para efectos didácticos he utilizado los primeros 2 dígitos. Y más allá de aprenderte la codificación, lo importante es entender la naturaleza de la operación. Es decir, si yo en el ejemplo anterior recibí un préstamo de parte del BBVA por 10.000 soles, he utilizado la cuenta contable 10 dinero que estoy marcando aquí y la cuenta 45 deuda con bancos o entidades financieras. Esa es la naturaleza de la operación. Ahora bien, el plan contable está estructurado bajo los conceptos de activos y pasivos. ¿Qué son los activos? Son los bienes, los derechos y recursos que cuenta una empresa a una fecha determinada. ¿Cuáles son los bienes? La mercadería, el inmueble, el local, la maquinaria, los equipos de cómputo, los carros. Esos son los bienes. Los recursos es el propio dinero. Los derechos, por ejemplo, es una cobranza pendiente que tengo con un cliente. Y eso es la definición de activos. Y la definición de pasivos van a ser las deudas o obligaciones que tiene una entidad a una fecha determinada. Por ejemplo, deuda por impuestos de IGB o renta que tiene con SUNAT. La deuda con los trabajadores por el sueldo que le debe o por los beneficios sociales como CTS, gratificaciones que le adeuda al trabajador. O la deuda con proveedores. Si compré una mercadería a crédito, tengo una deuda pendiente con mis proveedores. O como vimos en el ejemplo, si me presté un dinero del BBVA, tengo una deuda con el banco u una entidad financiera. Otros libros o en otras páginas web, cuando uno averigua en internet, el término de activo y pasivo lo asocia mucho al dinero y básicamente sí tiene algo de razón. ¿Por qué? Los activos van a ser lo que generen a futuro ingresos de dinero. Es decir, si yo tengo que cobrarle a un cliente y este me paga, pues va a ser que ingrese dinero. Por otro lado, si yo vendo mi mercadería, va a hacer que ingrese dinero a mi compañía. Si yo la maquinaria la utilizo para fabricar un producto y posteriormente voy a venderlo, me va a hacer que yo genere ingresos. Por lo tanto, la definición de activos también va asociado a la generación de ingresos que éste pueda
otorgar a la compañía. Y por el contrario, el pasivo va a hacer que salga dinero de la compañía, ya sea para pagar los impuestos, a la deuda a mis trabajadores, a mis proveedores o para pagarle al banco. Asimismo, para hacer los asientos contables hay que seguir estas reglas, es decir, para los activos, cuando el activo aumente se debe registrar en la columna del debe, y si el activo va a disminuir o desaparecer, se consigna en la columna del haber. Por otro lado, cuando el pasivo aumente, se registra en el haber, y si el pasivo disminuye, va en el debe. Veamos otro caso. La empresa paga el préstamo que le hizo el banco BBVA por el valor de 10.000 soles. Aquí tengo mi formato de cuenta del asiento contable, aquí tengo la regla para las cuentas del activo y acá la regla para las cuentas del pasivo. Entonces, si la empresa paga el préstamo que le hizo el banco, está extinguiéndose la deuda, es decir, el pasivo va a disminuir. Por lo tanto, la primera anotación va a ser la extinción de la deuda con el banco. Aquí está la deuda con el banco, la cuenta 45. Sabemos que es una cuenta del pasivo y la regla dice, si el pasivo disminuye, se registra en el debe. Por lo tanto, 10.000 soles va en el debe. La segunda anotación va a ser que va a salir dinero de la empresa. Por lo tanto, el dinero sabemos que es una cuenta del activo. Y si el activo disminuye porque voy a cancelar esa deuda, el activo disminuye, va registrado en el haber. Por lo tanto, lo registro en el haber. De esta manera el debe y haber cuadran. Siguiendo con otro ejemplo, vamos a ver una compra de mercadería. Dice, una empresa compra mercadería por el valor de 20.000 soles. Aquí tenemos el asiento y la regla para el activo y para el pasivo. Como voy a comprar mercadería, va a ingresar mercadería a mi compañía. Por lo tanto, la primera anotación va a ser el ingreso de esta mercadería a la empresa. Sabemos que es una cuenta del activo, es una cuenta 20. Y dice, si el activo aumenta, se registra en el debe. Por lo tanto, vamos a registrar el valor de 20.000 soles en el debe. La segunda anotación va a ser el aumento de la deuda que tengo ahora con el proveedor o el nacimiento de la deuda que tengo con el proveedor. Por lo tanto, la deuda con el proveedor es la cuenta 42 y sabemos que es una cuenta del pasivo. Si el pasivo aumenta, se registra en el haber. Por lo tanto, ahí se consigna los 20.000 soles. De esta manera hemos hecho un asiento usando cuentas contables, códigos contables y vemos que el debe y el haber cuadran. En el caso siguiente dice, la empresa paga la deuda de 20.000 soles a su proveedor por la compra de mercadería. La primera anotación es que se va a extinguir o desaparecer la deuda con el proveedor. Por lo tanto, la deuda con el proveedor es una cuenta 42 y es una cuenta del pasivo. Si el pasivo disminuye, se registra en el debe. Por lo tanto, lo registramos los 20.000 ahí. Para yo pagar la deuda tengo que desprenderme de dinero. Por lo tanto, utilizo la cuenta 10 de dinero. Y si el dinero disminuye, siendo el dinero una cuenta del activo, disminuye, se va a registrar en el haber. Por lo tanto, registro los 20.000 soles en el haber. Bueno, por el momento, estos 4 casos nos han ayudado a entender de forma inicial o básica el cómo hacer los asientos contables. Pues eso sería todo. Muchas gracias.